Un segundito. Listo, doctor. Muy bien. ¿Habilitamos el sistema de videoconferencia? Listo. Muy bien. Buenos días para todos. Buen día. Vamos a dar continuación a la audiencia de la cual pasamos a un cuarto intermedio el día lunes, teniendo conocimiento que se encuentran los imputados presentes conjuntamente con sus señores letrados en el teatro o cada uno en sus estudios, pero conectados a través del sistema de videoconferencia. Además está recordarle a los señores imputados que se encuentra prohibido el uso de teléfonos celulares y a los señores letrados que se encuentran en el teatro en razón de su función de trabajo, les pido que lo silencien y solamente sea utilizado en casos extremos. ¿Bien? Dando continuación al desarrollo de la audiencia, voy a proceder a dar lectura al fallo que he emitido en relación al planteo efectuado por los señores abogados referido a una posible solución alternativa para dar solución a la presente causa. Bien, paso a la lectura. En función de lo argumentado por los señores defensores técnicos en cuanto solicitan al caso la aplicación de la suspensión del juicio a prueba por las razones de hecho y de derecho invocados, como así para el caso de denegatoria de la inconstitucionalidad de la norma de fondo del Código Penal, artículo 76 bis, en cuanto exige la conformidad del fiscal para su otorgamiento o concesión, todo lo cual ha sido sustanciado. Debo pronunciarme sobre el rechazo o denegatoria de la concesión de la suspensión del juicio a prueba en función de la negativa fiscal formulada en la presente audiencia. Asimismo, debo hacerlo con respecto a la solicitud de inconstitucionalidad antes mencionada, fundado en las siguientes razones. Los jueces no pueden sustituir el criterio fiscal en virtud de que está vedada las apreciaciones de política criminal. El consentimiento fiscal es un presupuesto procesal de la suspensión. En esta ausencia, esta no puede ser concedida. Si la denegatoria se encuentra debidamente fundada en la falta de un presupuesto legal de admisibilidad o en razones de política criminal, constituye un requisito consensual para avanzar en el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba. Pero como último parámetro, que sí le pesa al juez de la causa es realizar un test de la fundamentación razonable, cumplido lo cual resulta vinculante para el tribunal. La función constitucional respecto de la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba se agota por aplicación de los artículos 33, 46, 433 en el examen de la legalidad respecto de la actuación y decisión del Ministerio Público Fiscal al tiempo de prestar acuerdo para la aplicación de este modo alternativo de resolución del conflicto. Existe una voluntad manifiesta del legislador en garantizar la división de las funciones jurisdiccional y requirente, tanto en la promoción de la acción como en su disponibilidad mediante la aplicación del principio de oportunidad o de las medidas alternativas de resolución del conflicto, lógica que resulta consustancial con los principios que informan el sistema procesal instaurado por la Ley 1851-O. Que el artículo 22 de la Ley 1851-O fija como preferencia la solución del conflicto, restableciendo la armonía entre las partes y la paz social, sin que tal principio abrogue las funciones reconocidas al Ministerio Público Fiscal y el impedimento del órgano jurisdiccional respecto de la promoción y disponibilidad de la acción en el proceso penal. En ese sentido, destaco que a la función del juez de garantías
corresponde analizar si la intervención y modo de actuación del Ministerio Público Fiscal se ajusta a las previsiones y requerimientos normativos impuestos por los artículos 104, 105 y 106 de la Ley de Rito, que en el caso concreto de autos, entiendo que la falta de acuerdo prestada por el Ministerio Público Fiscal para la concesión de la probation a los interesados se encuentra plenamente motivado y circunscripto al análisis de la procedencia del instituto frente a los hechos ventilados en el presente proceso. En efecto, tanto los señores fiscales del caso, doctores Grassi y Salica, como el señor fiscal superior, en oportunidad de evacuar la consulta establecida en el artículo 46 del ritual, doctor Riveros, han expuesto de modo razonable los motivos por los cuales juzgan conveniente que los hechos que constituyen el objeto de este proceso sean sometidos a juicio por considerar que tal es el ámbito adecuado para su amplia discusión y fijación definitiva, atendiendo especialmente el interés general comprometido frente a un suceso que podría haber importado desoír las normas sanitarias establecidas para prevenir la propagación de la pandemia COVID-19 que nos aqueja, en un momento en que la provincia de San Juan evidenciaba la circulación viral por conglomerado y en el cual la sociedad hacía significativos esfuerzos para atender las recomendaciones normativas impuestas con tal finalidad. Entendieron que la especial modalidad de comisión del hecho que importó la reunión de un importante número de personas en un lugar cerrado constituye una de las formas de infligir la norma más gravosa posible, habida cuenta su importante potencialidad riesgosa para la propagación de los contagios. Señalaron que esta especial caracterización de los hechos ventilados en este proceso frente a la concreta situación sanitaria existente en la provincia de San Juan al tiempo de ocurridos los hechos, permitían, ciñéndose a los lineamientos de política de persecución penal fijados por el Ministerio Público Fiscal, no prestar el acuerdo requerido para la aplicación de la medida de solución alternativa requerida por los imputados y que este temperamento era el seguido para todos los procesos similares acaecidos a partir del regreso de la provincia a fase 1 y mientras el estatus sanitario no justifique la habilitación progresiva de actividades según el criterio de la autoridad de aplicación. Tengo en particular consideración la delegación formulada por el legislador en el artículo 34 de la ley 1851-O al decir que el Ministerio Público Fiscal no puede celebrar acuerdo respecto de medidas alternativas en los supuestos en que resulte incompatible con leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal, que esta solución es la que mejor se condice con las disposiciones contenidas en los artículos 120 de la Constitución Nacional y 15 y 25 de la Ley 1851-O, cuya vigencia justifica el rechazo de la objeción de constitucionalidad que fuera formulado contra la restricción normativa dispuesta en los artículos 33, 47, tercer párrafo, y 433, último párrafo de la Ley 1851-O, que me impiden la concesión de la medida alternativa en el supuesto de falta de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, por cuanto la tacha formulada por la defensa no logra sortear satisfactoriamente la valla que importa para la jurisdicción que la acción penal sea promovida y ejercida por el Ministerio Público Fiscal. Esta solución, no está de más señalarlo, es la que mejor se ajusta a la obligación que me impone la observancia del fallo plenario Moliní de la Corte de Justicia de San Juan, en el que se señalara que el consentimiento del Ministerio Público Fiscal no es vinculante y, por el contrario, la oposición fundada del acusador público a la concesión de la suspensión del juicio a prueba sí es vinculante para el tribunal. Corte de Justicia de San Juan, acuerdo plenario número 08/10, convocado en expediente número 4999, caratulados incidente de suspensión del juicio a prueba
a favor de Viviana Jacqueline Molini, casación. La Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional, por medio de sus jueces, han resuelto el tema que estamos tratando. Así el juez García resolvió: el consentimiento fiscal es un presupuesto procesal de la suspensión. En su ausencia, esta no puede ser concedida. No se requiere del Ministerio Público Fiscal un pronunciamiento sujeto a las exigencias del artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación, sino solo una simple manifestación de voluntad. Cualquier intento de examinar las razones dadas por el Ministerio Público Fiscal lo despoja de la soberanía en el ejercicio de la acción pública, conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional. Los jueces no pueden sustituir el criterio fiscal, porque las apreciaciones de política criminal les están vedadas a ellos. Sala 2, Bendoiro Diegues, 22 del 4 de 2015. Como lo afirmara el juez Niño, el dictamen fiscal oponiéndose a la concesión del instituto de la suspensión del juicio a prueba resulta genéricamente vinculante para la resolución del juez o tribunal, siempre, claro está, que se encuentre debidamente fundado en la falta de un presupuesto legal de admisibilidad o en razones de política criminal. En ausencia de tales circunstancias, la autoridad judicial podrá considerar salvado ese requisito consensual y avanzar en el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba. Lo mismo resuelto por Garrigós de Rébori, que dice: la oposición del titular de la acción pública fundada razonablemente resulta vinculante para el tribunal. Sala primera, Pinto, de fecha 18 del 4 de 2016. Con respecto a los fundamentos que me llevan a rechazar la inconstitucionalidad planteada, como primer fundamento debo decir que no logran ni tan siquiera tangencialmente demostrar ni alegar seriamente qué norma de la Constitución Nacional o provincial es colisionada por el tratamiento dado por el Código Procesal Penal, como también el Código Penal al Instituto de la Probation, lo que bastaría para su rechazo. Por su parte, debo recordar como fundamento en cuanto a la disponibilidad de la acción penal que la misma es ejercida por el fiscal y, claro está, no por la magistratura, cuya única función es la de controlar la debida fundamentación de la posición fiscal, es decir, que esté fundada, lo que es distinto a que el juez o la defensa estén de acuerdo o compartan esos fundamentos. Lo mismo está basado en principios de la justicia consensual, específicamente en los principios del sistema acusatorio, único sistema que se compadece con la Constitución, pues hay un juez que garantiza los derechos y sentencia, un fiscal que ejerce la acción penal y un defensor que representa y protege los derechos del imputado. Nada más apegado a la Constitución que el Código Procesal Penal, por delegación del Código Penal, que regule el Instituto de la Probation, facultando a las partes llegar a un acuerdo para evitar el juicio, acuerdo que lógicamente debe instrumentarse por el interesado, imputado y el titular de la acción, el fiscal, estando a los magistrados vedado participar en esa negociación, pues los jueces no negocian ni acuerdan, juzgan o resuelven. Debemos entender que cuando no se acuerda una probation o suspensión de juicio a prueba, no se condena a nadie. Simplemente se está diciendo que se irá a etapa de juicio donde el imputado podrá ser condenado o absuelto. Debo también hacer mención en ese sentido a la cita que hacen los señores fiscales a la resolución número 3991 de fecha 21 de agosto del 2020, la que he tenido a la vista, dictada por Fiscalía General de la Corte, donde debido a la variación de la situación sanitaria en relación a la pandemia COVID-19, corresponde que el Ministerio Público Fiscal acompañe con su política de persecución penal como política de Estado la estrategia del Poder Administrador para enfrentar la pandemia. Por lo que Fiscal General de la Corte resolvió, primero,
instruir a los fiscales coordinadores del sistema de flagrancia a fin que en casos tipificados en los artículos 202, 205 y 239 del Código Penal, ocurridos a partir del día sábado 22 de agosto del 2020, se analice con carácter restrictivo el otorgamiento del instituto de la suspensión del juicio a prueba, probation. Segundo, disponer que los fiscales del caso deberán contar con el consentimiento del fiscal coordinador en turno para el otorgamiento de ese beneficio, consentimiento que deberá ser fundado. Conforme se ha resuelto en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad y la gravedad institucional, la declaración... Perdón, ¿hay algún inconveniente? Doctora Pose. Doctor, no, se abrió un micrófono, pero ya se silenció. Bien, la declaración de inconstitucionalidad de encomendarse a un tribunal de justicia por configurar un acto de suma constitucional de la ley. Lo contrario desequilibraría el sistema institucional de los tres poderes, fundado en que cada uno de ellos actúe con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y un poder encargado de asegurar ese cumplimiento. De allí que la Corte, al ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de las facultades propias como en el respeto de la esfera que la Constitución asigna, con carácter privativo a los otros poderes y a las autonomías provinciales. Fallo 249, 51, 260, 153 y 264, 364. Por último, también ha dicho la Corte que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como última ratio de orden jurídico. Fallo 249-51. Contestada la vista, los señores fiscales argumentan que la titularidad de la acción es ejercida por el Ministerio Público Fiscal y que además la magnitud del injusto hace que no puede otorgarse el beneficio solicitado. En este sentido, destaca que al fiscal le corresponde merituar qué casos se llevan a juicio y qué casos no, por razones de política criminal. Asimismo, hacen hincapié en el sistema acusatorio vigente para el procedimiento especial de flagrancia, por lo que sostiene, conforme a la ley ritual, que los jueces no podrán otorgar bajo pena de nulidad medida alternativa alguna sin acuerdo expreso previo del Ministerio Público Fiscal y la defensa. Al mencionar el carácter restrictivo de su procedencia, menciona en comparación con otros procesos en lo que sí se ha otorgado dicho beneficio, como lo han señalado los señores defensores, para lograr una igualdad en su concesión, aquel en que solamente 2 personas fueron sorprendidas en la montaña, señalando como diferente al presente caso la cantidad de 48 personas aprehendidas en un encuentro prohibido y sin perjuicio de aquellas que se fugaron y no pudieron ser detenidas, en lugar cerrado, con bebidas alcohólicas, equipos de música y 11 vehículos secuestrados, demostrando con ello que las características del hecho hace que no supongan la igualdad con otros procesos y que por ende deben ser llevados a juicio. Cita los motivos de política criminal que impiden conceder el beneficio solicitado por los defensores, debido a la gravedad del presunto hecho delictivo en cuanto conducta disvaliosa en la que habrían incurrido los imputados por la potencialidad del riesgo en función a la voluminosidad de las personas como también a la etapa epidemiológica en que se encontraba la provincia.
Asimismo, como requisito indispensable, entiende la oposición como vinculante para la denegación del beneficio en función de la consensualidad del sistema acusatorio. En este sentido, destaco que la oposición del titular de la acción pública al otorgamiento de la suspensión del juicio de prueba la encuentro fundada razonablemente por las razones antes expuestas y no resulta arbitraria, por lo cual, realizado el test de legalidad al cual no puedo sustraerme y que mencionara anteriormente, la encuentro vinculante para el tribunal. Todo ello me permite pronunciarme tanto por la constitucionalidad del artículo 76 bis del Código Penal y como por el rechazo del beneficio solicitado por los señores defensores técnicos. Por todo lo cual se resuelve, primero, rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 76 bis del Código Penal y 46 de la Ley Ritual 1851-O y sus modificatorias, formulado por los señores defensores técnicos por las razones antes expuestas. Segundo, declarar la inadmisibilidad de la suspensión del juicio a prueba formulada por los señores defensores técnicos en favor de los imputados por falta de acuerdo del Ministerio Público Fiscal en función de los fundamentos antes expresados. Tercero, notifico en este acto a las partes. Bien, con lo cual he procedido a dar lectura en su totalidad al fallo referido a la solución alternativa y a la inconstitucionalidad planteada por los señores defensores. Pido a los mismos se sirvan manifestar si han sido notificados. Sí, señor juez, esta defensa queda notificada y de acuerdo a la reserva hecha oportunamente de plantear el recurso de apelación, el recurso de impugnación, deseo dejar aclarado que solicitamos que la realización de la audiencia de finalización correspondiente a dicha causa en virtud del rechazo planteado y habiendo todos los defensores hecho reserva en su exposición en caso de suceder esto, recurrir y de acuerdo al artículo 508 de la ley 1851 solicitamos que se arbitren los medios necesarios para suspender la audiencia de finalización hasta que las partes hayamos interpuesto recurso y se fije la audiencia para la oralidad de tal recurso, que es como lo estipula el código. El recurso a interponer por todos los defensores, como bien usted lo ha dicho, sería en este caso el recurso de apelación, más precisamente el estipulado en el artículo 521, que habla de las decisiones impugnables, señor juez, y en su inciso 8 expresamente estipula la denegatoria de la aplicación de la suspensión del proceso a prueba. En virtud de lo también planteado, la inconstitucionalidad, que también ha sido rechazada, también va a ser motivo de apelación. Es por ello, señor juez, que solicitamos que dicha audiencia de finalización sea suspendida. Nada más. Tiene el sonido apagado el micrófono, doctor Red. Perdón, doctor Villalba, ¿va a interponer recurso de apelación? Sí, se había hecho reserva. El código nos estipula dos formas de recurrir: vía oral en este momento o por escrito con un plazo de 3 días. La exposición mía es que si hago reserva de apelar y estoy solicitando, señor juez, en virtud del artículo 508 de la ley 1851, la suspensión del proceso, es decir, que no se fije audiencia de finalización hasta que la vía recursiva, tanto de este defensor como de mis colegas, sea agotada. Nada más, señor juez. Muy bien.
Los Señor señores juez. letrados. Sí, señor Sí, juez. su señoría. Su señoría, Doctor, doctor Fernández, Enrique doctor, Zulich. doctor Echegaray. Sí. Tengo la palabra, su señoría. Doctor Echegaray, le voy a ceder la palabra. Sí, doctor. Yo, además de adherirme a lo interpuesto por el doctor Villalba y atento a lo estipulado en el artículo 521, inciso octavo, voy a impugnar la resolución que acaba de leer usted, haciendo también reserva de casación y caso federal, y en virtud del artículo 185, último párrafo del Código Procesal Penal, voy a solicitar que se me ponga a disposición el audio de grabación de su sentencia para poder fundar mi apelación dentro del término que estipula el Código de Procedimiento. Asimismo, también pido la suspensión, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 508 del Código de Procedimiento Penal, de la audiencia, teniendo en cuenta los efectos suspensivos que produce la impugnación que en este acto estoy realizando. Nada más, gracias, doctor. Su señoría. Tiene el micrófono apagado, doctor. Bien. ¿Quién me pidió la palabra? El doctor Fernández, su señoría. Doctor Fernández, le cedo la palabra. Bien, gracias. Primero que nada, nos damos por notificados con el doctor Montes respecto de la defensa del señor Enrico Zulich, y en los mismos términos expresados anteriormente por los colegas preopinantes, el doctor Villalba y el doctor Echegaray, adherimos, toda vez que habíamos hecho anteriormente la reserva de impugnación en virtud del artículo 521 y el resto de la normativa citada por los colegas. Vamos a proceder a impugnar por el medio del recurso de apelación la sentencia, para lo cual solicito también la suspensión de la audiencia de finalización y que se ponga, así como lo había establecido o como lo había solicitado el doctor Echegaray, se ponga a disposición de esta parte el audio en el cual se encuentra, digamos, video grabada la resolución a las peticiones expresadas por las partes. Nada más que eso, su señoría, quedo a su disposición. Pido la palabra, su señoría. Doctora Noriega. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, esta defensa ratifica la reserva realizada de recurrir en apelación, como así también en casación, y recurso extraordinario federal. Asimismo, me adhiero a la suspensión de la audiencia de finalización hasta que estén resueltos los recursos supra mencionados, y al igual que los anteriores colegas, solicito se tenga a bien, vuestra señoría, realizar el préstamo oportuno de la grabación realizada en este momento de la sentencia, a fin de poder ejercer el derecho de defensa que compete a mi cliente. Me notifico y Dios guarde a vuestra señoría. Muy bien. Doctor, por favor, Miquel Arena. Doctor Miquel Arena. Bien, yo también voy a, en este caso, notificarme, pero voy a motivar el recurso de apelación que en este acto voy a interponer en función de los artículos 514, inciso segundo, y 521, el inciso octavo, ¿sí? En este acto voy a recurrir de apelación contra la decisión de vuestra señoría de denegar la suspensión del proceso a prueba a mi asistida, la señorita María José Meritelo, y voy a dejar solicitado al superior que el fallo sea revocado, porque el mismo se muestra como una errónea interpretación de la ley sustantiva al caso concreto al rechazar el instituto, y también entiendo que se ha omitido observar la forma que la norma adjetiva establece, afectando seriamente los principios de inocencia, de igualdad, de mínima intervención, de lesividad y humanidad en perjuicio de mi asistida. Voy a dejar constituido también domicilio en este acto, en la avenida LEM 360 Sur, lugar donde recibiré la notificación de la Cámara cuando sea oportuno también ampliar los motivos que estoy exponiendo. Entiendo que el interés que se persigue en este recurso es la revocatoria del fallo que se recurre, en cuanto el mismo le denegó el instituto de la suspensión del juicio a prueba sin razones válidas que lo justifiquen, solicitando en consecuencia que el medio recursivo sea acogido favorablemente y ordenando la suspensión del proceso a prueba a favor de mi asistida, bajo las condiciones que he ofrecido oportunamente, o también las que el órgano superior pueda disponer. Y la admisibilidad del recurso surge de la definitividad de esta decisión,
que usted ha manifestado recién y nos ha leído, y creo que este remedio procesal por ello es admisible. En resumen, voy a tratar de no demorar mucho la audiencia, pero los motivos son los agravios que provoca el decisorio, ya que surge de una razonabilidad que entiendo que no es adecuada a la situación procesal, en función del principio de inocencia que tenemos hasta ahora vigente. En realidad, más que principio, es un estado de inocencia, ¿sí? Y existe una eventual responsabilidad penal que no sabemos si se va a concretar o no, y encima el instituto prevé, el tipo penal indicado prevé que es posible una pena en suspenso. Todo eso ubica al decisorio fuera de una lógica jurídica que lo vicia de arbitrario, a mi entender, y que lo impide o le perturba su validez como acto jurisdiccional. Pero también me agravio porque se sustenta en una oposición fiscal que no se ha realizado un examen de las pautas legales o condiciones de procedencia de este instituto, ¿sí? Sino en base a una discrecionalidad absoluta del Ministerio Público Fiscal para oponerse a la probation, tornando imposible de esta manera la revisión que necesariamente debe efectuar el órgano jurisdiccional, ¿sí? Por ello entiendo que el acogimiento que realiza vuestra señoría al contenido del dictamen fiscal y a su oposición, tanto en forma taxativa y en virtud de la ley procesal, que es una ley procesal hecha por fiscales y para fiscales, porque importa la aceptación, en este caso, de una delegación de la jurisdicción a favor de una de las partes, ¿sí? Porque en este caso concreto es el que decide, es el fiscal, si la probation es procedente o no, y en realidad esa decisión jurisdiccional nunca puede ser delegada porque el artículo 44 de la Constitución provincial expresamente reza que el Poder Judicial no puede delegar en ningún caso sus facultades jurisdiccionales. Esto quiere decir que siempre quien debe decidir es vuestra señoría, más allá que la ley procesal diga lo contrario y quiera darle la potestad fiscal a decidir si va a dar o no una probation en función de argumentos que no tienen una lógica jurídica, no responden a una lógica jurídica. Por eso esta defensa entiende que también se agravia porque no se toma en cuenta la conducta que ha tomado el legislador a través de las modificaciones del Código Penal de incorporar a los medios de extinción de la acción penal, la conciliación, la mediación, incluso la probation, como salidas alternativas que tienen por objeto principalmente generar una conciencia y una función pedagógica en la sociedad, ¿sí? Que es tratar de admitir que los imputados se sometan a reglas de conducta y a partir de ello entiendan lo reprochable que puede o no haber sido su conducta. Por eso también me agravio y entiendo que el decisorio también va en contra de lo previsto en el fallo Acosta Alejandro Esteban, en infracción al artículo 14 de la ley 23.737, en el cual se resolvió que la interpretación de las leyes siempre debe ser realizada analizando la Constitución Nacional y las convenciones internacionales y jamás deben poner en pugna sus disposiciones, ¿sí? Por eso la Corte Federal expresamente consignó que la decisión que se adopte, ¿sí?, debe respetar el principio de legalidad y debe respetar el principio pro hominem. En consecuencia, también creo que la resolución me agravia esta parte porque no se observan las formas que la ley procesal establece. En cuanto a los jueces y el Ministerio Público Fiscal deben, según el artículo 22 de la ley 1851, buscar la solución alternativa al conflicto, ¿sí?, o buscar esa solución que otorgue mejor paz social, ¿sí? En este caso es una medida que perfectamente, entiendo, conciliaba las situaciones teniendo en cuenta que la culpabilidad de los defendidos todavía no se ha analizado ni se ha debatido, ¿sí? Y ellos, en función de ciertas circunstancias, entendían que su reparación o su sometimiento a trabajos comunitarios era un bien también para la sociedad. Finalmente, entiendo que me agravio también por la desigualdad que se ha generado en función del otro caso que vuestra señoría resolvió, donde otorgó la probation a 47 imputados en una condición análoga a la presente el 29 de junio del 2020, explicando que en función que en este caso la analogía sí es aplicable, a pesar de que los fiscales dicen que no, porque en beneficio del imputado, y el artículo 6 de la ley procesal expresamente lo prevé así. Entonces, el no haber sido admitido ahora con la misma cantidad de imputados en la causa, a mi criterio también responde a una cuestión arbitraria. Y respecto a la inconstitucionalidad que oportunamente planteé, voy a agraviarme también por su rechazo de la inconstitucionalidad de los artículos 33, 47 y 433 de la ley 1851,
por cuanto, como dije, la jurisdicción es indelegable conforme al artículo 44 de la Constitución Provincial, ¿sí? Y la suspensión del juicio de prueba es un derecho del imputado, que cuando cumple los requisitos establecidos en la ley, como se da en este caso, y tiene sustento en los principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad e inocencia, ¿sí? Que tienen a su vez consagración constitucional en el artículo 16 y 18 y en los tratados internacionales a través del artículo 75, inciso 22, entiendo que es absolutamente procedente declarar la inconstitucionalidad, porque los fiscales que son parte en este proceso no pueden bajo ningún concepto tomar las decisiones del mismo. Entonces, si la probation es, en definitiva, un derecho del imputado, en este caso entiendo que por una cuestión de jerarquía dada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, ¿sí? Y a su vez por la Constitución Provincial en el artículo 44, sí debe ser analizada si esas normas, ¿sí? Que prohíben a vuestra señoría expedirse bajo pena de nulidad están en consonancia o resisten un control de constitucionalidad o convencionalidad, que a mi criterio no lo resisten porque, como dije, quien debe decidir todos los institutos que se presenten en este proceso es usted, no el fiscal, bajo ningún concepto. Por eso entiendo que además el dictamen fiscal sobre el que usted basa su resolución tiene una fundamentación aparente, no tiene una fundamentación concreta en función de requisitos legales objetivos, ¿sí? Por cuanto el fiscal ha dicho, y usted también, yo me tomó el trabajo de citarlo, ha hablado de la magnitud del injusto. La magnitud del injusto no la define el fiscal, la define la pena. La pena establece un máximo de 2 años. La magnitud no la define la situación sanitaria. Entonces, si la máximo de la pena, que es lo que ha dicho el legislador, es de 2 años, y a su vez eso cumple el requisito del artículo 76 bis, entiendo, ¿sí?, que el injusto entra dentro de las posibilidades de la probation. Por eso, estos son los motivos que yo expongo. Hago reserva de ampliar los fundamentos al momento de la audiencia que fijará el superior. También voy a hacer reserva de recurrir en casación y sostener también la inconstitucionalidad ante el máximo tribunal, porque entiendo que se violan derechos principalmente de defensa en juicio, el debido proceso y a su vez la igualdad ante la ley, entre otros principios que ya he citado anteriormente, que no quiero demorar mi exposición. Por eso solicito que se tenga por interpuesto y por expresado los motivos y la admisibilidad del recurso, y solicito que se conceda oportunamente y se eleve al superior. Bien, yo le voy a pedir a los señores defensores que si su alocución va a ser extensiva, me manifiesten previamente si eso va a significar la fundamentación del recurso. ¿Está bien? Correcto. Bien. Doctores, les sigo cediendo la palabra. ¿Alguno de los señores letrados desea el uso de la palabra? Yo, vuestra Doctor señoría. Zapata. Sí, vuestra señoría. Esta defensa técnica, al no compartir la sentencia dictada por vuestra señoría y habiendo hecho ya reservas constitucionales y habiendo introducido en la etapa procesal oportuna la cuestión constitucional y habiéndola fundado debidamente y como correspondiente a ello va a interponer el recurso de impugnación del artículo 521, inciso 8 de nuestro ordenamiento ritual, es que solicita se suspenda la audiencia, la fijación de la audiencia de finalización conforme lo estipula el artículo 508 del ordenamiento ritual. Nada más, vuestra señoría. Muy bien. Doctores. Señor juez. Sí. El doctor Idemi, buenos días. Sí. Buen día. Bien. Quisiera adherirme completamente a lo manifestado por mis colegas, el doctor Villalba, por el doctor Echegaray. Habiendo hecho reserva oportunamente para apelar, esta parte va a apelar la denegatoria, haciendo reserva también de casación y de inconstitucionalidad.
y solicitando también la suspensión de la audiencia de finalización hasta que se resuelva la parte recursiva. Y también solicitamos que se ponga a disposición, cuando estime conveniente, el video y el audio de la resolución antes dictada. Muchas gracias. Señor juez. Tiene apagado el celular, señor juez. Doctor Raed, tiene apagado el micrófono. El micrófono, perdón. Sí. Señor juez. Doctor Perdón. Vila. Sí. Sí, doctor Vila. Doctor Vila, tiene el uso de la palabra. Doctor Vila, perdón, no escuché. Doctor Vila, tiene el uso de la palabra. Señor Sí, juez. Buen día, su señoría. Señor día. juez, disculpe. Su señoría. El doctor Perdón. Idemi, que no sé si escuchó lo que yo le dije. Sí, por supuesto. Perfecto, Lo que tenía inhabilitado era el micrófono. Ah, perfecto, no lo había escuchado. Muchas gracias. No, está bien. Disculpe usted que no se lo aclaré. Bien, está bien, no hay problema. Bien. Doctor Vila, Sí, buen día, su señoría. buen día. Bueno, en esta instancia, teniendo oportuno, primero me notifico de su sentencia. Segundo, adhiero a recurso de apelación interpuesto por los colegas que me han precedido, en virtud del artículo 521-8 de la ley procesal. El fundamento lo voy a hacer en forma escrita. Hago reserva de la casación y mantengo la cuestión de constitucionalidad del artículo 14 de la ley 48 de la Nación. Pido la suspensión de la audiencia finalización en virtud del artículo 508 de la ley 1851-O, y también pido que se ponga a disposición de esta parte el audio-video que contenga la sentencia por usted pronunciada. Nada más. Bien. ¿Nada más, doctor Vila? Nada más, su señoría. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguno de los señores defensores quiere hacer uso de la palabra? Yo, su señoría. La doctora Bien. Moreno Ferrer. Doctora Moreno Ferrer, le cedo la palabra. Por la defensa técnica de la señorita Coria Florencia. Esta parte se adhiere a los recursos planteados por el doctor Fernando Echegaray y el doctor Villalba, en virtud de los artículos del Código Ritual que ellos citan. Habiendo hecho reserva de apelación, dejo constancia que se va a fundar dentro del plazo de 3 días y por escrito. Además, he hecho reserva de los recursos de casación e inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de la Provincia y la reserva federal correspondiente. Pido la suspensión del proceso en lo que respecta a la fijación de la audiencia de finalización hasta la resolución de los recursos planteados por las defensas. Y pido que se ponga a disposición la transcripción de la resolución por usted dictada hoy. Muy bien. Sí. ¿Nada más, doctora? No, nada. Muy bien. Señores defensores. ¿Estarían todos? Bien. Debo entender que tanto los señores defensores han hecho uso de la palabra y han manifestado su intención de plantear las apelaciones correspondientes. ¿Quién está levantando la mano ahí? ¿Qué problema hay en la sala? ¿Me escucha, señor juez, ahí? ¿Sí? Que ¿Qué problema tengo en la sala? Teníamos problemas con el micrófono, pero ya se solucionó. Ah, bien. ¿Quién me está hablando? Señor juez, el doctor Tello. ¿El doctor? Tello.
No, pero hay una señorita que me estaba levantando la mano, no sé qué inconveniente tiene. No, solamente era para comunicarle que no, que estaba silenciado el micrófono, por eso estaban levantando la mano. El suyo. Claro, el del teatro. Bien. Doctor Bueno. Tello, le cedo la palabra. Bueno, en primer lugar, que esta defensa queda notificada, se da por notificada. Y en segundo lugar, adherirme en su totalidad al planteo formulado por el doctor Vidalba y por el doctor Echegaray. No sé si está... Sí. Al planteo formulado por el doctor Echegaray y, bueno, ratificando de esta forma la reserva que oportunamente esta defensa realizó del planteo del recurso de apelación. Nada más, su señoría. Muy bien. El doctor Busair, con respecto a mi defendida Luciana Camilleri, me notifico de su decisorio, adhiero a lo manifestado por el doctor Villalba y el doctor Echegaray de los recursos de apelación, de acuerdo al artículo 521, inciso 8, y solicitar la suspensión de la audiencia para acceder a los audios del resolutorio de vuestra señoría para poder fundar por escrito la apelación correspondiente. Muy bien. Doctores, ¿faltaría alguno para que les ceda la palabra? Doctora Pozzi, entiendo que no faltaría ninguno. Entiendo que sí, doctor, que han hablado todos. Muy bien. Bien, luego de haber escuchado a la totalidad de los señores defensores, resuelvo tener presente la reserva formulada por las partes defensoras en virtud de la reserva del recurso de apelación planteado por los señores defensores respecto de la denegatoria de la aplicación de la suspensión del proceso a prueba conforme artículo 521 del Código Procesal Penal, inciso 8 y 525 del mismo cuerpo legal, se concede lo solicitado por los señores defensores técnicos. Esto es la suspensión de la audiencia de finalización hasta tanto las partes interpongan el recurso de apelación que mencionaran en función de lo establecido por los artículos 47 infine y 508 de la ley 1851-O, que establece como principio general el efecto suspensivo, y la norma del artículo 47 no establece lo contrario, por lo que la fijación de la audiencia de finalización deberá realizarse una vez resuelto el recurso de apelación por el Tribunal de Impugnación o, en su defecto, al vencimiento del plazo de apelación, tanto lo que así se resuelve, quedando en este acto notificadas las partes. Y como parte integrante de lo que acabo de leer, le hago saber a los señores defensores que los videos de la audiencia que han solicitado de mi resolución deberán ser solicitados ante la oficina de la OGA. Como cualquier consulta del legajo, deberán solicitarlo en la oficina del Ministerio Público Fiscal. Bien, quedan notificados todos los integrantes de la presente audiencia. Señores defensores. Sí, señor juez. Notifico y consiento, señoría. Bien. ¿El Ministerio Público Fiscal? Sí, señoría, solicito un cuarto intermedio de 5 minutos a los fines de responder. En realidad, su señoría, lo que este Ministerio Público Fiscal pide es que nos corra traslado de la interposición de los recursos, en realidad realizado por el doctor Miquel Arena, toda vez que los demás han hecho reserva de recurrir vía escritural. Es decir, el único que habría interpuesto los fundamentos oralmente en esta audiencia es el doctor Miquel Arena. Por eso pido que nos corra traslado. Bien, me voy a tomar un cuarto intermedio previo a resolver lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, un cuarto intermedio de 5 minutos con permanencia en la sala y suspensión del sistema de videoconferencia. Gracias.